Leemos Jueces capítulo 16, versículo 22 al 31. 22 dice así: Sin embargo, el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de haber sido rapado. Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y con gran regocijo afirmaron: Nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. Y cuando lo vio, el pueblo alabó a su Dios, porque decía: Nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a nuestro enemigo, al que devastaba nuestro territorio y multiplicaba nuestras víctimas. Y sucedió que cuando tuvieron alegre el corazón, dijeron: Llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues de la cárcel a Sansón, el cual los divertía, y lo hicieron estar entre las columnas. Y dijo Sansón al lazarillo: Condúceme y hazme palpar los pilares en que descansa el templo, y se apoyaré sobre ellos. Y el templo estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los jefes de los filisteos estaban ahí. Y sobre las azoteas había como 3,000 hombres y mujeres, observando el escarnio de Sansón. Sansón entonces invocó a Yahvé y exclamó: Yahvé, Señor mío, te ruego que te acerques de mí, dame fuerza solo esta vez, oh Elohim, para que con una sola venganza me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Y palpando Sansón de los 2 pilares centrales en que descansaba el templo, se apoyó en ellos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y exclamó Sansón: Muere yo con los filisteos. Y empujaron con fuerza. El templo cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba dentro, de modo que fueron más los que mató al morir que los que había matado en su vida. Y bajaron sus hermanos con toda la casa de su padre, y levantándolo, y lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, junto al sepulcro de Manoa su padre, y había juzgado a Israel durante 20 años. Cuando Sansón se dio cuenta de su caída, se preguntó cómo pudo haber caído tan repentinamente. Es posible que incluso sintiera el deseo de venganza por la traición de Dalila, pero se dio cuenta de que ya nadie podía ayudarlo. Ni el pueblo de Israel, ni Dios le ayudarían. Comprendiendo esta realidad, Sansón experimentó un profundo arrepentimiento por sus pecados, llegando a la dolorosa conclusión de que tenía una gran cantidad de pecados que enfrentar. Sus acciones lo habían llevado donde se encontraba lo que lo llenaba de temor. La palabra de Dios nos dice que los orgullosos están destinados a la destrucción. Leemos Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios capítulo 16,
Versículo 18 dice así: antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de caída la altivez de espíritu. Repetimos: antes de quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Sansón no vio la conexión entre Dalila y los filisteos, porque subestimó la gravedad del pecado. Todos los pecados están vinculados entre sí. Sansón, Dalila, los filisteos y la prisión estaban conectados por el pecado. Sansón intentó mantener su relación con Dalila bajo control y evitar caer en la tentación, pero sus esfuerzos resultaron frustrados. Este es el motivo por el cual la Biblia nos aconseja que evitemos incluso la apariencia del mal. La Biblia nos aconseja que evitemos incluso la apariencia del mal. Leemos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Dice así: absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Pecar en un lugar donde nadie mira no aligera su gravedad. Las personas tendemos a caer en la trampa del pecado debido a la dulce atracción inicial, sin darnos cuenta de que la dulzura se convierte rápidamente en amargura. La dulzura se convierte rápidamente en amargura. Y cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. En prisión, Sansón quizás encontró una paz inusual, ya que sabía que en algún momento llegaría su hora. Y esta certeza quizás le dio más tranquilidad que cuando disfrutaba de los placeres pecaminosos. Sansón había vivido engañándose a sí mismo y engañando a su propia conciencia. Pero ahora ya no necesitaba engañar a nadie más, ni jugar peligrosamente mientras engañaba a su conciencia y ocultaba la verdad. Repetimos: Sansón había vivido engañándose a sí mismo y engañando a su propia conciencia. Pero ahora, en prisión, ya no necesitaba engañar a nadie más, ni jugar peligrosamente mientras engañaba a su conciencia y ocultaba la verdad. Finalmente, podía aceptarse tal como era, como un ser despojado en su fuerza y vista. Al comenzar a aceptarse de esta manera, Sansón empezó a sentir la presencia de Dios otra vez, incluso en esa prisión. Repetimos: finalmente podía aceptarse tal como era, como un ser despojado
de su fuerza y vista, al comenzar a aceptarse de esta manera, Sansón empezó a sentir la presencia de Dios otra vez, incluso en esa prisión. ¿Qué fue lo que le hizo percibir la presencia divina? Fue el crecimiento de su cabello. Leemos capítulo 16, Jueces capítulo 16, versículo 22, dice así: Sin embargo, el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de haber sido rapado. Aunque fue el crecimiento de su cabello, aunque es normal que el cabello humano vuelve a crecer después de afeitarse, para Sansón no era tan sencillo superar esa fase. Cuando Dalila le afeitó la cabeza y los filisteos le quitaron los ojos, Sansón creyó que Dios lo había abandonado definitivamente. En un principio, probablemente, ni siquiera se preocupó por su cabello, ya que estaba atrapado en esa prisión sin esperanza. La desesperación dominaba sus pensamientos. No obstante, de manera sorprendente, comenzó a experimentar momentos de descanso y paz en ese lugar miserable. Un día notó que su cabello comenzaba a crecer de nuevo. Para Sansón era asombroso, ya que creía que nunca volvería a ver cabello en su cabeza. Este cabello fue una señal de la presencia de la gracia de Dios, incluso en la solitaria y miserable prisión filistea donde nadie venía a visitarlo. En todo Israel no hubo nadie que se preocupara por Sansón. Pero Dios estaba con él y le ha recordado que no lo ha abandonado por completo. Repetimos. Un día notó que su cabello comenzaba a crecer de nuevo. Para Sansón era asombroso, ya que creía que nunca volvería a ver cabello en su cabeza. Este cabello fue una señal de la presencia de la gracia de Dios, incluso en la solitaria y miserable prisión filistea, donde nadie venía a visitarlo. En todo Israel no hubo nadie que se preocupara por Sansón. Pero Dios estaba con él y le ha recordado que no lo ha abandonado por completo. Que le creciera el pelo de nuevo fue una señal de su amor y gracia. El amor que experimentan los niños cuando son abrazados o acariciados en un recordario de cómo necesitaba sentir el amor de Dios de una manera que podamos experimentar. Las palabras a veces no son suficientes, especialmente cuando las circunstancias son extremadamente difíciles y nos enfrentamos a pruebas abrumadoras. En ese momento necesitamos experimentarlo de una manera que
solo nosotros podemos entender. Fue a través del crecimiento de su cabello que Sansón sintió la presencia de Dios en su prisión. Su cabello, que le fue arrancado cuando los filisteos lo capturaron, comenzó a crecer de nuevo mientras giraba la piedra del molino. Aunque para muchos esto puede parecer insignificante, para Sansón fue una confirmación de amor y gracia de Dios que solo él podía reconocer. Repetimos, aunque para muchos estos puede parecer insignificante, para Sansón fue una confirmación de amor y gracia de Dios que solo él podía reconocer. Esta señal lo llenó de alegría y lo llevó a aceptar su perdón y gracia una vez más. Esta señal lo llenó de alegría y lo llevó a aceptar su perdón y gracia una vez más. El tercer tema es la guerra final de Sansón. Los filisteos, al ver a Sansón, se sintieron confiados y celebraron su captura con alegría. Leemos Jueces capítulo 16, versículo 23. Dice así: Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios, y con gran regocijo afirmaron: nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. Y cuando lo vio el pueblo, alabó a su Dios, porque decía: originalmente Filistea no era un solo país, sino una confederación de 5 ciudades-estado: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat, Eclón. Hoy en día, Gaza jamás contra Israel es Gaza lo mismo. Cuando escucharon la noticia de la captura de Sansón, se unieron en celebración. Los 5 ciudades-estado decidieron reunirse para ofrecer un gran sacrificio a sus dioses y celebrar un festival en honor a esta victoria sobre Sansón, a que tanto temían. Este evento fue claramente importante, ya que reunió a todos los príncipes, así como a 3,000 hombres y mujeres. Cuando el pueblo de Dios enfrenta dificultades, el mundo generalmente se regocija. Cuando el pueblo de Dios enfrenta dificultades, el mundo generalmente se regocija. La razón es que el mundo los teme. El pueblo de Dios posee una dignidad y confianza que no se pueden adquirir mediante el poder o el dinero. El pueblo de Dios posee una dignidad y confianza que no se pueden adquirir mediante el poder o el dinero. Por lo tanto, la gente del mundo busca demostrar que el pueblo de Dios no es diferente. Pueden pretender ser santos por fuera y evitar pecar, pero en última instancia aceptan sobornos y cometen pecados y desean asegurarse de que el pueblo de Dios no distinto de ellos.
Leemos Romanos, leemos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, capítulo 2, versículo 24. Dice así: porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Porque se reúnen y regocijan todos los filisteos ahora. Pensaban que el poder de Sansón era asombroso, pero cuando le afeitaron la cabeza, perdió su grandeza. Sansón, con los ojos arrancados y cojeando ya, no inspiraba temor en ellos. Ahora era un prisionero de guerra, esclavo y un juguete. Esto los hace extremadamente felices, pero lo que no sabían que es la caída de Sansón no se debió a ellos, sino al pecado de Sansón. De hecho, deberían haber temido aún más la caída de Sansón, porque en comparación con sus propios pecados, el pecado de Sansón no era tan grave. A pesar de esto, intentaron infligir más humillación a Sansón, que ya era miserable. Leemos Jueces capítulo 16, versículo 24 al 27. Dice así: y cuando lo vio el pueblo, alabó a su Dios, porque decían: nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a nuestros enemigos, al que devastaba nuestros territorios y multiplicaba nuestras víctimas. Y sucedió que, cuando tuvieron alegre el corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues de la cárcel a Sansón, el cual los divertía, y lo hicieron estar entre las columnas. Y dijo Sansón al lazarillo: condúceme y hazme palpar los pilares en que descansa el templo, y me apoyaré sobre ellos. Y el templo estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los jefes de los filisteos estaban allí, y sobre las azoteas había como 3,000 hombres y mujeres observando el escarnio de Sansón. La única manera de vivir para la gente del mundo es mostrar compasión por el pueblo de Dios que está sufriendo y reflexionar sobre lo justo que es Dios. Repetimos, la única manera de vivir para la gente del mundo es mostrar compasión por el pueblo de Dios que está sufriendo y reflexionar sobre lo justo que es Dios. Si Dios estuvo tan enojado como para arrancar los ojos de Sansón, en lugar de ignorar su libertinaje, deberíamos pensar en cuánto enojado está nosotros, que comemos
y bebemos todos los días y tratamos de ejercer al menos cierta moderación en nuestras vidas. Pero la gente del mundo no piensa de esa manera. Cuando el pueblo de Dios sufre o es disciplinado, la gente del mundo celebra su victoria sometiéndolos a mayor vergüenza y humillación. Es en momentos como estos cuando el pueblo de Dios se vuelve más miserable. La idea de que Dios es criticado por su error hizo que su corazón estallara de dolor y clamará a Dios. Ahora Sansón se sentía miserable. Los filisteos ya habían intentado convertirlo en un animal. Sin embargo, no estaban satisfechos y querían hacer aún más miserable, llamándolo y haciéndolo realizar trucos. Sansón preparó una trampa delante de los filisteos. Su orgullo estaba en su punto máximo. En ese momento Sansón clamó a Dios en oración. Repetimos, ahora Sansón se sentía miserable. Los filisteos ya habían intentado convertirlo en un animal. Sin embargo, no estaban satisfechos y querían hacerlo aún más miserable, llamándolo y haciéndolo realizar trucos. Sansón preparó una trampa delante de los filisteos. Su orgullo estaba en su punto máximo. En ese momento, Sansón clamó a Dios en oración. Ya había recibido respuestas en situaciones miserables anteriormente. Cuando estaba a punto de morir de sed, oró y Dios lo salvó con un manantial de agua. En esa miserable situación, una vez más clamó a Dios. Esa fue la oración más ferviente de su vida. Leemos Jueces capítulo 16, versículo 28. Sansón entonces invocó a Yahvé y exclamó: Yahvé, Señor mío, te ruego que te acuerdes de mí. Dame fuerza solo esta vez, oh Elohim, para que con una sola venganza me vengue de los filisteos por mis dos ojos. En este momento los filisteos blasfemaron el nombre de Dios, convirtiendo a Sansón en un animal y haciéndolo realizar trucos. El versículo 28 puede llevar al malentendido de que Sansón busca venganza a nivel personal, pero Sansón no busca venganza personal. Lo que no podía soportar era el hecho de que el nombre de Dios estuviera siendo ridiculizado e injuriado entre los gentiles a causa de él. Repetimos, el versículo 28 puede llevar al malentendido de que Sansón busca venganza a nivel personal, pero Sansón no busca venganza personal. Lo que no podía soportar era el hecho de que el nombre de Dios estuviera siendo ridiculizado e injuriado entre los gentiles a causa de él. Sansón arriesgó su vida y clamó en oración. Sansón pidió a Dios que le diera fuerzas una última vez
No tenía sentido dar la victoria a los filisteos en ese último momento y permitir que el santo nombre de Dios sea avergonzado para siempre a causa del pecado de Sansón. Dios respondió a esa oración. Repetimos. Sansón arriesgó su vida y clamó en oración. Sansón pidió a Dios que le diera fuerzas una última vez. No tenía sentido dar la victoria a los filisteos en ese último momento y permitir que el santo nombre de Dios sea avergonzado para siempre a causa del pecado de Sansón. Dios respondió a esa oración. Leemos Jueces capítulo 16, versículos 29 al 31. Dice así: y palpando Sansón de los dos pilares centrales en que descansaba el templo, se apoyó en ellos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y exclamó Sansón: muera yo con los filisteos. Y empujando con fuerza, el templo cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba dentro, de modo que fueron más los que mató al morir de los que había matado en su vida. Y bajaron sus hermanos con toda la casa de su padre, y levantándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, junto al sepulcro de Manoa su padre, y había juzgado a Israel durante 20 años. A recibir fuerzas, se apoyó en dos pilares y el enorme templo se derrumbó. Todos los filisteos que se encontraban en ese lugar murieron aplastados, y Sansón murió con ellos. En sus últimas palabras, Sansón exclamó con todas sus fuerzas que prefería morir con los filisteos. Aunque algunas personas podrían interpretarlo como un suicidio, no fue así. Sansón dedicó su último aliento a la lucha contra los filisteos. No lo hizo por principios personales, pero creyó que ser usado por Dios una vez más era suficiente. La vida de Sansón no concluyó con su caída. Tras haber perdido sus ojos, puede ver de manera más clara. Repetimos, Sansón, aunque algunas personas podrían interpretarlo como un suicidio, no fue así. Sansón dedicó su último aliento a la lucha contra los filisteos. No lo hizo por principios personales, pero creyó que ser usado por Dios una vez más era suficiente. La vida de Sansón no concluyó con su caída. Tras haber perdido sus ojos, puedo ver de manera más clara. Antes engañado por la belleza de Dalila, no pudo ver los pecados y el orgullo de los filisteos. No obstante, tras poder la vista, obtuvo una visión más clara de la realidad. Antes de perder su cabello, no podía discernir cuando la presencia de Dios se manifestaba
o se retiraba. Al crecer en Jesús, no es que Dios daba a amarnos y bendecirnos automáticamente mientras servimos en la iglesia. Esta mentalidad es errónea, porque Dios no se pone de nuestro lado, sino nosotros del suyo. Al creer en Jesús, no es que Dios daba a amarnos y bendecirnos automáticamente mientras servimos en la iglesia. Esta mentalidad es errónea, porque Dios no se pone de nuestro lado, sino nosotros del suyo. Dios, ayúdame, no. Voluntad de Dios, hacerlo nosotros. Dios siempre al lado. Dios, como un ayudador, no es nuestro. Dios no se pone de nuestros lados, nunca, sino nosotros del suyo. Por eso la voluntad de Dios es más importante. No es nuestra opinión, es nada de nada. Dios no tiene la obligación de hacer lo que queremos. Tanto tú como yo debemos alinearnos con la voluntad de Dios. No somos los protagonistas, solo Dios lo es. Todos los cristianos son personas que toman prestado el poder de Dios. En el ámbito cristiano, no se trata de ser bueno o malo. Nadie puede vivir de manera completamente independiente. Los cristianos son todos iguales. Aquí no hay lugar para la posesión heroica ni el orgullo personal. Nuestras posesiones, estatus social, dinero, salud y todo lo demás nos son concedidos por Dios. Repetimos, Dios no se pone de nuestro lado, sino nosotros del suyo. Si Dios retira su gracia, aunque solo sea por un momento, pereceremos instantáneamente. Cuando más abundante es la gracia que recibimos, más debemos humillarnos. Lo más importante es mantener a Dios como el protagonista en nuestras vidas. Lo más importante es mantener a Dios como el protagonista en nuestra vida. Consideremos nuestras debilidades y defectos como una bendición y busquemos la gracia de Dios. Si Sansón hubiera optado por afeitarse el cabello cuando infligía el nazareato, había comprendido que el poder de Dios no radica en su cabello, sino en su piedad. De haberlo hecho, habría reconocido su crisis espiritual mucho antes. La sabiduría no es percatarse solo cuando los resultados son adversos. Eso es necedad. La auténtica sabiduría es arrodillarse ante Dios cuando la mente se inquieta y la conciencia duele. Repetimos, la sabiduría no es percatarse solo cuando los resultados son adversos. Eso es necedad. La auténtica sabiduría es
arrodillarse ante Dios cuando la mente se inquieta y la conciencia duele. Lo fundamental en la vida de Sansón es que comenzó desde abajo. Experimentó y comprendió mucho más cuando los filisteos le arrancaron los ojos, lo encadenaron y lo humillaron. Fue a través de esta experiencia que tomó conciencia de que lo primordial no estaba en su cabello, sino en la restauración de los principios de Dios. El pecado nunca existe de forma aislada, siempre está interconectado. Todo lo que percibimos es solo la superficie. Desconocemos la magnitud del poder de Satanás oculta detrás. Por tanto, no debemos permitir ni el menor atisbo de pecado en nuestras vidas. La naturaleza del pecado nos lleva a tolerar esos pequeños y aparentemente insignificantes pecados, lo que eventualmente nos lleva a cargar con la responsabilidad de los pecados de otros. Como pueblo de Dios, debemos ser diligentes y precavidos en todo momento. Cuando aquellos a tu alrededor se recordean en su fracaso y blasfeman el nombre de Dios debido a tus acciones, debemos considerar que la ira divina se cierne sobre ti. Como pueblo de Dios, debemos ser diligentes y precavidos en todo momento. Cuando aquellos a tu alrededor se recodean en tu fracaso y blasfeman el nombre de Dios debido a tus acciones, debes considerar que la ira divina se cierne sobre ti. No podemos permitir que el mal avance, ni negociar con él en modo alguno. Debemos luchar decididamente contra él. No podemos permitir que el mal avance, ni negociar con él en modo alguno. Debemos luchar decididamente contra él. El poder de Satanás debe ser aniquilado por completo y debemos rechazar rotundamente su influencia. Cuando al borde de la desesperación, ya no confiemos en nuestros ojos, ni en nuestros propios entendimientos, y clamemos a Dios. Él nos otorgará un poder tremendo, transformando nuestras vidas de manera gloriosa. Repetimos, cuando al borde de la desesperación, ya no confiemos en nuestros ojos, ni en nuestros propios entendimientos. Clamemos a Dios. Él nos otorgará un poder tremendo, transformando nuestras vidas de manera gloriosa. Esto es ejemplificado en la vida de Sansón, quien con todos sus defectos es mencionado como un héroe de la fe
en Hebreos capítulo 11. No importa cuántos errores hayamos cometido en el pasado, no temamos. No olvidemos que incluso si fuéramos despojados y excluidos socialmente, el camino a los cielos sigue abierto. Solo Dios escucha nuestras oraciones. Por lo tanto, debemos clamarle a Él. Repetimos, esto es ejemplificado en la vida de Sansón, quien con todos sus defectos es mencionado como un héroe de la fe en Hebreos capítulo 11. No importa cuántos errores hayamos cometido en el pasado, no temamos. No olvidemos que incluso si fuéramos despojados y excluidos socialmente, el camino de los cielos sigue abierto. Solo Dios escucha nuestras oraciones. Por lo tanto, debemos clamarle a Él. Cuando las fuerzas malignas parecen prevalecer, cuando nos sentimos desfallecer, cuando estamos en ruina y los agentes de Satanás se regocijan, no debemos buscar auxilio en la otra parte, sino acudir a Dios y orar entregando nuestra vida. Cuando las fuerzas malignas parecen prevalecer, cuando nos sentimos desfallecer, cuando estamos en ruina y los agentes de Satanás se regocijan, no debemos buscar auxilio en otra parte, sino acudir a Dios y orar, entregando nuestra vida. Clamar, diciendo: Dios, por favor, ayúdame solo una vez más, que no gane Satanás en este momento crucial. Oremos para recibir una vez más su gracia en su máxima expresión, para que podamos recuperar la gloria de Dios que se ha perdido. En ese instante comenzará la maravillosa obra de Dios. Repetimos: cuando las fuerzas malignas parecen prevalecer, cuando nos sentimos desfallecer, cuando estamos en ruina y los agentes de Satanás se regocijan, no debemos buscar auxilio en otra parte, sino acudir a Dios y orar, entregando nuestra vida. Clamar, diciendo: Dios, por favor, ayúdame solo una vez más, que no gane Satanás en este momento crucial. Oremos para recibir una vez más su gracia en su máxima expresión, para que podamos recuperar la gloria de Dios que ha perdido. En ese instante comenzará la maravillosa obra de Dios. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.